Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Que compartan con nosotros la firmeza, la serenidad y sobre todo, los sentimientos de solidaridad. Para comprender cómo se ha configurado el poder en Colombia, es importante superar la mirada de que si gana el candidato X, el candidato Y, el candidato Z, o si es el partido U, V o T el que va a llegar al poder. Es importante entender histórica, política, cultural, económicamente, cómo se ha configurado el poder en Colombia, qué es lo que está en disputa, cuál es el telón de fondo de este gran teatro llamado Colombia, qué es lo que nosotros estamos en realidad jugándonos cada vez que marcamos una boletica y pensamos entonces en ese sentido qué es lo que está pasando allí en el país. Lo que está de fondo es un proyecto político de país, lo que está de fondo es un modelo de desarrollo, lo que está de fondo es la manera como vamos a vivir en el territorio. Pero para ello es importante entender varios elementos que han sido claves en la historia del país, que no se definen solamente un domingo en una urna, sino que tienen que ver con un proceso en el que se ha venido desarrollando, configurando Colombia. Uno, un problema agrario nunca resuelto. Tenemos desde inicios del siglo XX una situación agraria, una concentración total de la tierra que no ha posibilitado como tal que logremos tener una distribución equitativa frente al acceso del mismo. Reformas, intentos de revoluciones que no han logrado obtener eso. Dos, un elemento que tiene que ver con una reforma democrática nunca hecha. Constitución de 1886, Constitución de 1991, no tenemos resuelto absolutamente nada de ello. Tenemos una democracia precaria, unos partidos que no representan a la mayoría y una abstención que en los últimos años supera el 60% de la población. 3. Hablamos de una exclusión política. Aunque tenemos más de dos partidos, como a diferencia de como estábamos hace 50 años, esos dos partidos en realidad se multiplican o cambian de forma, pero terminan representando a las mismas élites de siempre que han configurado el país hasta ahora. ¿Cuáles son esas élites del país? Que es importante tenerlas en cuenta. Una élite latifundista y una élite empresarial. Esas dos élites son otra de las características importantes de este proceso de cómo se ha configurado el poder en Colombia. Una élite latifundista, que es la dueña de la mayoría de la extensión de la tierra del país, y una élite empresarial, que es la dueña de la mayoría de los intercambios comerciales del país. Esos dos elementos también son importantes dentro de este espacio. Sumémosle a ello otros puntos claves. Una violencia económica estructural que tiene a más del 30% de la población colombiana ubicada en la extrema pobreza. Y finalmente hablemos de una intervención internacional, particularmente desde Estados Unidos, una intervención de orden cultural, económico, político, militar, que ha sido constante, sistemática a través del tiempo en el país. Esos son elementos claves para poder entender cómo se ha configurado el poder. Es decir, lo que nos estamos peleando en mayo de 2018 no es otra cosa más que el proyecto de país que estamos teniendo ahí y que no solamente se resuelve el domingo en la mañana o en la tarde, se resuelve frente a todos nuestros días de existencia como ciudadanos. Eso es lo que vamos a hablar hoy en Surversiones con los invitados que tenemos. Bienvenidos y bienvenidas. Este programa tiene como objetivo problematizar la realidad en la que habitamos. Para el programa de hoy tenemos como objetivo principal dialogar en torno a cómo se ha construido el poder en Colombia, particularmente el tema de las elecciones de 2018 en el país. Para este espacio y en esta mesa me acompañan algunos invitados e invitadas que desde diferentes posiciones van a problematizar este aspecto. Lourdes Mateus, quien es enfermera y abogada. Ella lidera como tal el proceso de asociación de enfermeros y enfermeras por el derecho a la salud en el departamento del Huila. Además de ella también se encuentra con nosotros y con nosotras Alexandra Uribe, trabajadora social y profesora de la Universidad Surcolombiana, Carlos Tovar, economista, Piero Silva, politólogo y profesor de la Universidad Surcolombiana, y María Cristina, filósofa y profesora. Muy bien, entonces una vez presentada la mesa, el objetivo principal es hablar hoy sobre la construcción del poder en Colombia. Para este espacio, cada uno de nuestros participantes tendrá 2 minutos para presentar su argumentación desde su posición. Entonces, comenzaremos este espacio con Carlos Tovar. Carlos, bienvenido a Surversiones y cuéntanos, desde tu posición y tu trabajo político, ¿cuál es tu perspectiva sobre cómo se ha construido el poder en Colombia? Bueno, pero vamos a tratar de sintetizar lo que es hoy el poder en Colombia. Empecemos diciendo que este es un país en desarrollo, de nivel medio-bajo. Nuestro ingreso per cápita anual son más o menos $6.000,
que si uno lo compara, por ejemplo, con países en desarrollo, o desarrollados, perdón, como los Estados Unidos, que tienen ingresos per cápita de $57.000, pues ya muestra una diferencia. Hoy se está realizando una reunión entre las dos Coreas, y uno compara los dos ingresos per cápita, y el ingreso per cápita de Norcorea es la mitad del nuestro, y el de Corea del Sur es $45.000 más o menos. Eso ya nos muestra que es Colombia, por qué estamos en donde estamos, ¿no es cierto? Estamos dentro de un mundo en donde en esa división internacional del trabajo y de la producción, nosotros somos un país básicamente abastecedor de materias primas. ¿Cómo llegamos acá? ¿Por qué no somos un país desarrollado como Corea del Sur, por ejemplo? A pesar de que hace 50, 60 años teníamos un nivel similar. Bueno, pues tiene que ver fundamentalmente con la estructura de poder y con lo que hemos podido o querido hacer con el país. Las élites gobernantes son unas élites que están fundamentalmente amarradas o comprometidas, digámoslo mejor, con el gran capital financiero internacional, con un capital que terminó globalizando el planeta, globalizándolo y llevándolo a unos niveles de desigualdad tan grandes como los que existían antes de la Primera Guerra Mundial, que precisamente se resolvió esa desigualdad de esa época con dos procesos tremendamente traumáticos para el mundo de la época. Uno podría decir que la sociedad contemporánea está confrontando una situación similar, una situación que es supremamente peligrosa, precisamente porque la desigualdad es extrema. Y si uno tuviera que hablar de Colombia, pues esa desigualdad universal tiene que ver fundamentalmente también con la desigualdad interna. Dejémoslo ahí. Gracias, Carlos. Alexandra, bienvenida también a este espacio de Subversiones. Cuéntanos desde tu trabajo, ¿cómo se ha construido el poder en Colombia? Bueno, a mí me gustaría referirme a Colombia como un país de regiones donde el poder se ha configurado de manera diferenciada. Unas lógicas en las que se han planteado tensiones entre centro y periferia. Digamos revisar un poco la región surcolombiana y revisar cómo se han conformado los departamentos en torno a lógicas de élites, ¿sí? En torno a las economías extractivistas, que no son solo las economías extractivistas que estamos viendo hoy en torno a la globalización, como planteaba Carlos, sino también que se han dado desde finales del siglo XIX, pues uno podría decir que desde la colonia, en la búsqueda del del oro, pero digamos a finales del siglo XIX se empezaron a configurar acá en Huila, Caquetá, Putumayo, lógicas en las que la quina apareció como una primera lógica de extracción, luego el caucho, luego pieles, luego coca, ¿sí? Que también dinamiza las lógicas extractivistas. Entonces digamos que ese poder se ha ido configurando en las regiones, yo diría que en torno a élites, que han permitido esos diálogos con el nivel central en la lógica de ir consolidando el poder en los departamentos y también en torno a lógicas económicas principalmente extractivistas, ¿cierto? Esa sería como mi postura. Gracias, Alexandra. Lourdes, bienvenida también a este espacio, Subversiones. Cuéntanos desde tu trabajo en el sector salud, desde tu experiencia de actividad política, ¿cómo se ha construido el poder en Colombia? Bueno, gracias por la invitación, primero. Bueno, yo creo que la configuración del poder en Colombia, al igual que todas las tragedias sociales que nos acompañan hoy en día, están sobrediagnosticadas. Creo que se han hecho infinidad de análisis desde hace muchos años sobre esa estructura de poder que definitivamente es de élite y que está fundamentada en un aspecto económico básicamente y que pues desencadena la situación en la que estamos hoy en la realidad. Es exactamente igual a lo que pasa en salud, es la misma dinámica. Conocemos los problemas, conocemos la situación, pero el país no ha sido lo suficientemente fuerte para avanzar hacia una verdadera transformación. Entonces la configuración del poder ha sido de élite, con una predisposición económica que se ha mantenido en un statu quo del que el país no ha sido capaz de salir. Gracias, Lourdes.
María Cristina, bienvenida a este espacio. Cuéntanos desde tu posición política como anarquista, ¿cuál es o cómo es tu visión frente a la construcción del poder en Colombia? Gracias por la invitación. Bueno, más que como anarquista en este momento quiero hablar un poco como filósofa, quizá en los primeros 30 segundos, y es porque me gustaría advertir la definición de poder que quiero manejar, ¿no? Para poder decir qué es entonces el poder en Colombia y cómo se ha dado el poder en Colombia. En definitiva, primero hablar que el poder es nace de un constructo social común, ¿no? Y entendemos por poder político la suma de esas voluntades que se reúnen en torno a la administración del bien común, de lo público, ¿no? En ese sentido, el poder toma una dimensión política a la hora de institucionalizarse, ¿sí? O sea, ya no es las voluntades de cada uno, sino una voluntad general, que ya se pone en un espacio de representación. Por eso digo que es simbólico, ¿no? En primer lugar, decir entonces al respecto que el poder en Colombia institucionalizado ha padecido un fenómeno bastante particular, y es el fenómeno de la centralización. El poder político en Colombia se encuentra en las regiones, digámoslo, centrales del país, ¿no? Estamos hablando de Bogotá, Medellín, siempre ha sido así. Esto ha hecho inviable, por decirlo de alguna manera, el poder político o la presencia de ese poder político en la periferia, un poco más abandonada, pues así lo veo yo también desde el centro del país. No desde el centro de la política, eso son otras cosas, ¿no? hay que aclarar. ¿De qué centro hablas? No. Entonces, y por otra parte, un poder delimitado a su vez por la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces, un poder muy feudal todavía que tenemos aquí, más que hablar de una Colombia posicionada políticamente independiente, estamos hablando de ese poder todavía sirve a unos intereses particulares. Y ahí sí, como anarquista, puedo decir entonces que el poder, más que representar ahora sí, teóricamente, esas voluntades de las mayorías y tener entonces un alito democrático, no, tiene para mí todo un trasfondo simbólico que representa solamente los intereses de la clase dirigente, que por lo demás a su vez son los señores feudales. Y todavía estamos hablando, para mí, y con el perdón de don Carlos, de una economía muy del medioevo, por lo menos aquí en Colombia. Gracias, ¿no? María Cristina. Piero, bienvenido también al espacio de Subversiones. Piero es parte del panel junto con Alexandra, de quienes vamos a estar acompañando este espacio de manera permanente. Piero, como politólogo, ¿cuál es tu posición frente a cómo se ha construido el poder en Colombia? Muchas gracias, Julio. Un saludo especial para la mesa de trabajo. Yo quiero hacer referencia a la construcción del poder en Colombia a partir de las instituciones fundamentales de las democracias liberales, como son los partidos políticos. Unos partidos políticos que se empiezan a configurar durante la segunda mitad del siglo XIX y que, digamos, todo el siglo XX, digamos, gobiernan a Colombia. Estoy hablando del Partido Liberal y el Partido Conservador, que hacen parte, digamos, de ese tradicionalismo político, y sobre ese poder, ¿cierto?, se ha fundado, digamos, la tradición política en Colombia. Evidentemente un poder de élites, ¿cierto?, que donde han primado los intereses personales sobre un proyecto nacional de país. ¿Esto qué quiere decir? Que en Colombia no ha habido la posibilidad de una transformación de Colombia hacia la modernidad. Los proyectos de modernidad han estado aplazados, ¿cierto? Los proyectos de modernidad, fundamentalmente en términos económicos, han quedado aplazados porque priman unos intereses de élite. Y ahí pues podemos conectar esto con lo que ustedes han dicho. Evidentemente está el problema de la concentración de la tierra que riñe con un proyecto moderno de sociedad, con todo lo que
con todos los problemas que trae ese proyecto moderno también, porque se ha convertido en un ideal y en ese ideal de civilización que podemos cuestionar también, ¿cierto? ¿Por qué todos los países apuntan hacia ese ideal de modernidad? Y podemos hacer unas críticas también desde ahí. Pero en todo caso, quiero dejarlo por ahora aquí. Perfecto, Piero. Y frente a esto que está sobre la mesa, ¿qué es lo que está en juego en las elecciones entonces de mayo de 2018? ¿Tiene algo que ver ahí? ¿No tiene algo que ver? ¿Qué es lo que nos jugamos en torno a eso? Permíteme antes una cosa, porque es que me parece que queda un poco cojo como el marco de referencia. Colombia nunca culminó su revolución democrático-burguesa. Nosotros logramos la independencia, pero no completamos las tareas fundamentales. ¿Cuáles eran las tareas fundamentales de esa revolución democrático-burguesa? La libertad de comercio, que la logramos, pues más o menos. Aquí todo se puede comprar y vender, teóricamente. La evolución del Código de Comercio y del Código Civil lo lleva hacia allá. Lo segundo fue la libertad de la mano de obra, que también en lo fundamental logramos sacar con los esclavos. En cierta medida liberamos al campesinado, porque también hay una relación de compra de esa mano de obra, aunque todavía superviven pues formas feudales o semifeudales de estructura, pero tal vez nuestro problema más grave es que nunca pudimos hacer una revolución agraria. La incorporación de la tierra como un factor de producción era clave. Entonces, si ustedes miran todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, es la lucha por la tierra, era la lucha por ver cómo se iba a manejar lo que venía de la colonia. Desafortunadamente lo mantuvimos, nunca pudimos resolver ese problema. El único intento serio fue por allá en 1861, Tomás Cipriano de Mosquera, el que intentó completar esa tarea que no se pudo hacer. Nosotros entramos al siglo XX sin haber resuelto nuestra autonomía, o sea, nuestra forma de desarrollo autónomo. ¿Qué nos va a transformar? Fundamentalmente la inversión externa. Son las inversiones extranjeras, inicialmente en petróleo. Estamos completando 100 años de explotación petrolera, mañana si no estoy mal. Y la explotación de enclaves agrarios, el caso de las bananeras, que fue nuestra forma de relacionarnos con ese mundo que ya llevaba 200 años largos de construcción de capitalismo. Entonces, en ese mundo es que se va a construir el poder. ¿Quiénes son los que se van a relacionar con ese poder extranjero que entra tan dinámicamente a transformar, a influir sobre el país? Los grandes terratenientes. Hay una alianza entre los grandes terratenientes y ese poder del capital, que no fue tan opresivo como es hoy. Es que lo de hoy sí es impresionante. Después de los tratados de libre comercio, con el impulso y la imposición del neoliberalismo como concepción, pues ese poder se transformó. Por ejemplo, la preocupación por la tierra. Sí, el problema de la tierra no lo hemos resuelto, pero el problema de la tierra dejó de ser problema. Dejó de ser problema de cuando el sistema bancario y el sistema financiero se impuso sobre Colombia de una manera hegemónica. Usted puede tener tierra hoy, pero si no tiene los factores claves de producción no tiene nada que hacer, ¿no es cierto? Entonces, digamos que esa es la base económica, pues resumida a grandes brochazos, que ha dado origen a toda la evolución política de Colombia. Si usted la mira, está relacionado con esos dos aspectos fundamentales. Lo regional es supeditado a eso, ¿no es cierto? Yo sé que es un poquito salirnos del libreto, pero es que no lo puedo dejar pasar porque no vamos a poder entender el problema del poder si no lo relacionamos de esa manera. Vale, Carlos, muy bien. Y precisamente de eso se trata la mesa, que podamos problematizar lo que está en juego en torno al poder, ¿no? Y cada uno desde sus visiones ha establecido una serie de variables que entran en juego al poder y cómo el poder también se ha transformado en el país, ¿no? Y que efectivamente eso nos sirve a nosotros de telón de fondo para entender las elecciones, porque las elecciones muchas veces se entienden de la forma de la representación precaria de la democracia, en el sentido de que se elige un nombre que va a tratar de desarrollar algo que no asumimos también dentro de las voluntades colectivas de construcción de ese proyecto de país. Y entender estas transformaciones del poder nos permite a nosotros efectivamente asumir qué es lo que estamos haciendo cuando elegimos un nombre,
X, Y, Z, qué es lo que estamos apostando en torno a eso. Y creo que las elecciones de mayo, por todas las transiciones, por todas las transformaciones, inclusive descritas por cada uno de ustedes frente al poder, nos pone un desafío muy importante. ¿Qué es lo que está en juego en esas elecciones? Cuando nosotros llegue el señor Duque, llegue el señor Fajardo, llegue el señor Petro, en el fondo hay un proyecto de país construido ahí. ¿Cuál es el proyecto de país que está en juego en el marco de estas transformaciones del poder? Y creo que ese es el punto principal. Entonces vamos a invertir la vuelta, entonces vamos a comenzar con Piero, con María Cristina, para que podamos entonces... Piero. Muchas gracias, Julio. ¿Me recuerda, porfa, cuánto tiempo? 2 minutos. 2 minutos, perfecto. Como venía diciendo y como lo planteé, el problema, digamos, ha sido de concentración del poder político en las élites. Ese poder político ha producido un conflicto armado, ¿cierto? Evidentemente, y no solamente el poder la concentración del poder político, sino otros problemas que ya se han mencionado en la mesa, como la concentración de la tierra o el problema, como lo decía Carlos, de la consolidación de un proyecto burgués en Colombia. Entonces, yo creo que, digamos, hoy se juegan 2 cosas fundamentales en las elecciones. Primero, si Colombia es capaz, ¿cierto?, de avanzar hacia un proyecto de modernización económica y de apertura política, ¿cierto? Y por eso me parece fundamental conectar esto con el otro tema que se juega y es clave, y es el conflicto armado, es si Colombia logra, en todo caso, resolver el conflicto armado, porque lo que se puede leer es que cuando uno lee los acuerdos, evidentemente puede ver ahí que en los acuerdos hay planteadas una serie de reformas alrededor del problema de la tierra, alrededor del problema de la participación, alrededor del problema del narcotráfico, por supuesto las víctimas, que yo creo que han sido olvidadas, ¿cierto? Y la opinión pública se ha concentrado en otros problemas, ¿no? Entonces yo creo que se juegan esas 2 cosas, ¿cierto? Por un lado, si Colombia sigue en la construcción de la paz, que es un tema difícil, ¿no?, complejo, lo hemos podido ver, y alrededor de ese tema de la construcción de paz y de la terminación del conflicto, pues si Colombia realmente emprende un proyecto de modernización. Muy bien, María Cristina, ¿qué nos estamos jugando en mayo de 2018? Quisiera empezar por una anécdota personal. La primera vez que voy a ir a votar, ¿sí? Soy convencida de ir a votar esta vez por algo muy particular. A ver, pienso que es el momento, siempre decimos lo mismo, estamos en un momento coyuntural, políticamente, pero retomando mi idea de la intervención anterior, creo que es momento de consolidar a su vez esta democratización del poder. Estamos hablando de una concentración del poder en una clase dirigente, en unas personas con tenencia de la tierra, y ese poder ha pasado no solamente a ser un poder político, sino también un poder económico. Entonces, si queremos volver a descentralizar ese poder o ese constructo imaginario de poder, tendríamos que todo aquel que habita el territorio colombiano apersonarse de ese poder, conquistarlo a su vez y volverlo una cuestión personal, ¿sí? Entonces yo creo que lo que nos estamos jugando es la democratización del poder para poder transformarlo o dejarlo de esa manera continua, clasista, en la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, para mí juega más, incluso más que Petro, Duque, Fajardo, Lleras de la Calle, etcétera, más que cualquier apellido, es la persona que puede decir, yo voy esta vez a tomarme la palabra y a transformarlo, ¿no? También con las maneras de participación pública, porque es que el poder no puede seguir concentrado, no puede seguir siendo una cuestión económica, es una cuestión democrática y tenemos que entenderlo de esa manera. Cristina, muy bien. Lourdes, ¿qué es lo que está en juego? Bueno, yo creo que lo que está en juego ahora en las próximas elecciones es la construcción de un proyecto de país, pero ¿para quién? Es ese nuevo país que nos estamos pensando. Creo realmente que todas las elecciones
finalmente tienen la misma posibilidad de generar ese cambio. La diferencia de ahora de estas elecciones del 2018 es que tenemos realmente una posibilidad real de que ese poder deje de ser un poder de élite y comience a transformarse realmente en la construcción de un poder popular, que claramente ese poder popular viene incluso de la misma construcción de lo que pensamos como un poder popular, sino que parte de la construcción de un poder individual como ciudadano, de poder transformar el medio en el que me rodeo. Y esa construcción individual viene desde muchos aspectos, desde mucha cotidianidad, desde cómo soy capaz de desarrollarme como ciudadano. Por ejemplo, ese poder individual parte desde lo que decía ahora la compañera, desde la decisión de ir a votar. Eso ya es una construcción individual que construye al mismo tiempo poder popular y que busca arrancarle ese poder a una élite que está atornillada en el poder desde siempre. Entonces sí, creo que finalmente lo que nos diferencia ahora en estas elecciones es la posibilidad real de construir un proyecto de país que sea realmente popular y no basado en las mismas élites de siempre. Es la primera vez que tenemos esa posibilidad. Gracias, Lourdes. Alexandra. Bueno, me gustaría hablar, ahí partiendo como de anécdotas no mías, sino del último libro de Eduardo Pizarro que se titula Cambiar el futuro. Ahí en la introducción, a mí me llamó mucho la atención la introducción porque ahí planteaba una anécdota de él hablando con su hermano antes de morir, antes de que lo asesinaran, y le planteaba como, bueno, no pudimos cambiar el pasado. Ya no lo podemos cambiar, es imposible cambiar el pasado, pero pues lo que nos queda es hacer todo el esfuerzo por cambiar el futuro. Entonces yo creo que lo que se juega en estas elecciones es cambiar el presente y cambiar el futuro. Yo le agregaría presente, futuro, pues en todo el asunto de cómo podemos implementar los acuerdos y cómo podemos implementarlos en la lógica de poder hacer una reforma rural, pues, o por lo menos lograr un proyecto de desarrollo rural integral, cómo plantear una apertura política, cómo generar procesos de mayor participación. Y pues a mí hay un asunto que me genera como mucha incertidumbre en este momento con todo lo que está sucediendo con el espacio pues en Miravalles, con el tema del Paisa y Iván Márquez, y es como ese temor que viene siempre después de los procesos de paz a que de pronto pueden fracasar y que cuando fracasan lo que encontramos es un incremento de la violencia política, una agudización del conflicto armado. O sea, se vivió durante 35, 30 años el tema de intentos de procesos de paz, de negociaciones con Betancur, con Barco, con Gaviria, a zona de distensión. Y yo creo que el Huila, el Caquetá, el Putumayo, esta región y todo el país han vivido los éxitos y los fracasos de los diferentes procesos de paz. Entonces yo creo que estas elecciones, más que hablar de cuál candidato, porque creo que es un asunto autónomo que nos exige como ciudadanos reflexionar frente a nuestro ejercicio y en sociedad, es pensar como qué futuro es el que queremos, ¿sí? ¿Qué futuro queremos construir? ¿Sí? Gracias, Alexandra. Carlos. Bueno, yo creo que lo que está en juego en las elecciones es si somos capaces de avanzar en formas civilizadas de manejar diferencias. Cuando nosotros optamos por las formas de la violencia, por un lado, y cuando optamos por el mecanismo de la corrupción para manejar el aparato del Estado, generamos dos factores distorsivos que no han permitido que los diferentes sectores sociales que tienen que unificarse en un proyecto de nación lo puedan hacer. Construir país moderno en un mundo como el de hoy es una tarea titánica, porque gústenos o no, vamos a tener que competir con nuestro trabajo transformado en productos o servicios con el resto del planeta, no solamente con nuestros vecinos, sino con el resto del mundo. ¿Bajo qué condiciones? Esas son de las cosas que vamos a tener que ponernos de acuerdo, es decir, cómo hacer para que tengamos unos criterios fundamentales para defender lo que son los intereses de la nación, en este caso el trabajo de nuestra gente. Por el trabajo, por las fuentes de empleo pasa la estabilidad realmente de una sociedad. Y cómo integramos todas las voluntades, que yo diría que es el 90% o más de la población, en esa gran tarea, que no es cualquier tarea.
Si nosotros no encontramos, vuelvo y digo, métodos civilizados para dirimir diferencias, aquí podemos tener diferencias conceptuales muy grandes, de intereses muy grandes, pero tenemos que aprender a manejar esas diferencias. Ese es el primer gran objetivo. Cualquier concepto de exclusión, de que vamos a derrotar a los otros y los vamos a aplastar, no funciona. Aquí hay poderes demasiado fuertes y grandes que si usted los arrincona pueden traducirse en la violencia nuevamente, y en violencia peor que la que hay hoy, o la que ha habido hasta hoy. Entonces yo quiero dejar esas reflexiones porque me parece que eso es lo que realmente está en juego. ¿Somos capaces de modernizar este país desde el punto de vista de la forma de resolver las diferencias que hay o no? Bien, retornamos a esta mesa en la que venimos discutiendo sobre el poder en Colombia y lo que se juega en las elecciones de 2018. En el primer bloque estábamos hablando precisamente de cómo el poder en Colombia se ha venido transformando y que hay una serie de variables de tipo económico, político, de tenencia de la tierra, de concentración del poder que se han venido desarrollando, y el desafío fundamental de democratizar el poder y pensarse alternativas frente a esa conquista del poder y ese ejercicio del poder en Colombia. Pero bien, eso es un punto muy importante. Mayo 2018. Un ideal bello. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo materializamos de manera concreta esos aspectos? ¿Cuáles son los desafíos concretos en la acción política que tienen cada una de las comunidades para poder transformar esa lógica del poder y para democratizar ese poder que tenemos, o mejor, cambiar el presente y cambiar el futuro? Vamos entonces a girar. Comenzamos con Carlos. Yo lo voy a resumir en 3 palabras: soberanía, superación de la violencia y desterrar la corrupción. Si nosotros no somos capaces de recuperar la orientación fundamental del país, que seamos los colombianos los que decidamos qué queremos hacer de una manera autónoma. Eso no quiere decir que no tengamos relaciones con el resto de países y poderes del mundo. Si no somos capaces de superar la violencia, es decir, este proceso de paz no se puede perder. Es más, hay que finiquitarlo. Fue una equivocación, hay que superarla. Los métodos de la violencia no le sirven a ninguna sociedad para superar sus problemas. Hay que consolidar ese ambiente diferente que se ha logrado construir en el país, la tranquilidad que uno ya ve en muchas partes. Y lo tercero, si no somos capaces en un país pobre como este de utilizar nuestros escasísimos recursos para orientarlos a las tareas fundamentales, a educar, a dar salud y a generar empleo, va a ser muy difícil el futuro de Colombia. Gracias, Carlos. Alexandra. Bueno, yo quisiera empezar con un asunto, y es como entender el conflicto, pues no el armado, sino el conflicto y los conflictos sociales como asuntos positivos. Cómo pensarnos en el antagonismo como una opción para poder construir el futuro, porque yo creo que a veces nuestra democracia y en general la democracia liberal ha estado muy pensada desde el consenso, ¿sí? Y un poco acá hay tantas relaciones de poder en nuestros territorios en un país tan diverso, cómo empezar a aceptar esas que coexisten y que desde esa coexistencia se puede construir. Y pues creo que es muy importante que para votar en mayo, pues primero revisemos las propuestas y que busquemos propuestas que estén afín con el asunto de cómo implementar los acuerdos, cómo pensarnos en modelos de desarrollo que no solamente estén pensados pues desde los organismos multilaterales, sino también en términos de cuál es el diálogo con la región y cuáles son las otras oportunidades diferentes solamente a la reprimarización de la economía. Creo que eso es clave, y pues cómo pensarnos en una educación que se pueda fundamentar desde el antagonismo y los conflictos. Pienso que debe ser esa como una pregunta y un asunto que nos oriente para revisar esas propuestas programáticas. Gracias, Alexandra. Lourdes. Bueno, yo creo que la forma de materializarlo es a partir de la participación, pero de una participación real de todos los espacios, ¿sí? No solamente de los intelectuales, no solamente de los académicos, no solamente de las estructuras organizadas, sino de esta gente que desde la cotidianidad puede construir también un país que no sea solamente para las élites, y que esa construcción va más allá de los procesos electorales. Pienso que la manera de concretar es no pensar que la construcción de país se hace para un proceso electoral específico, sino que debemos superar esos procesos electorales,
pues a partir del entendimiento real de las problemáticas. Por ejemplo, en salud, si se le explica a la gente realmente, a la gente de los barrios, a la gente de las comunas, cuál es su problema de la EPS, cuál es su diferencia entre la EPS, entre la IPS, quién es el encargado de prestar el servicio y de dónde viene realmente el problema, la gente a partir de la participación puede tomar decisiones más eficaces que superan pues el proceso electoral como tal y ayudan a la construcción de país, que es realmente lo que nos hace falta. Gracias, Lourdes. María Cristina. Lo más importante es superar la apatía y la anomia social, ¿sí? De nada sirve, a mí, de nada me sirve reconocer que hay un conflicto y que parece que nos está quedando grande el proceso del perdón, ¿sí? Porque no han restituido la verdad, etcétera. Me parece que todo eso está muy bien, sí, pero antes superar la anomia y la apatía. Nosotros somos una sociedad más que democrática, apática. No nos interesa, es el problema del otro. Mientras no es conmigo, entonces a mí no me va. No, el problema es entonces no solamente de qué vamos a hacer para las próximas elecciones, si tenemos que ir a las urnas, tenemos que ir a votar. No, cuando me refiero a construir un poder democrático es apersonarnos de nuestros propios problemas sociales. Todas nuestras acciones personales repercuten en el entorno del bien común y en ese sentido toda acción individual es una acción política. ¿Cómo yo, María Cristina, cómo yo, X persona, puedo apersonarme entonces de los problemas reales de mi comunidad? ¿Cómo puedo aportar a ellos? Pues a partir de la superación de la apatía social. Gracias, María Cristina. Piero, para cerrar. Muchas gracias. Quiero comenzar diciendo que estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y mis compañeras, y es que lo electoral no es lo único, ¿cierto? La participación pasa por otros ámbitos, pasa por lo personal también, porque lo personal es una apuesta política también, pero en las democracias liberales los procesos electorales son fundamentales, ¿cierto? Y por eso elegimos Congreso, ¿cierto? Y ya vimos cómo quedó configurado el Congreso, ¿cierto? Y por eso en mayo vamos a elegir a un presidente, ¿cierto? Y la invitación, pues esa es la invitación a conocer las propuestas, ahí me sumo a la apuesta de Alexandra, conocer las propuestas, analizar los discursos, analizar qué gente está detrás de cada candidato y su historia, ¿no? Porque eso también dice cosas. Entonces eso es lo que yo quería plantear. Gracias, Piero. Efectivamente ha sido un programa muy interesante, una mesa de trabajo muy rica frente a las diferentes posiciones que tenemos acá y en las cuales ha habido un elemento de convergencia. Creo que es importante entender que el poder en Colombia implica una lectura de larga duración, que no puede ser un asunto leído desde una coyuntura, sino que implica leer también desde las formas coloniales, las transformaciones en el régimen de Hacienda, las transformaciones del modelo económico-político, la configuración institucionalizada de dos grandes élites materializadas en dos partidos que representan dos modelos de desarrollo que han conservado, ¿sí?, de manera permanente ese poder. Y creo que efectivamente el otro reto que ustedes mismos plantean acá es superar la lectura solo de las elecciones y entender que es un asunto que va más allá de eso. Sin embargo, en la democracia liberal, y me sumo a lo que plantea Piero, lo que decidimos y lo que elegimos, pues también está jugando frente a ese futuro y frente a ese proyecto que estamos planteando ahí. Creo que quedan cosas sobre la mesa, quedan varios puntos importantes por analizar. Carlos. Lo que dijo María Cristina, que me parece que es muy importante. Lo que necesitamos es que la gente participe. Es que lo peor que nos pasa es que el 50% o más de la población que tiene posibilidad de decidir o de ayudar a decidir no participa. Si nosotros logramos que el país despierte, que el país se comprometa y que el país se meta el interés de la participación directa, este país puede empezar a ser distinto. De acuerdo, efectivamente, creo que ese es un reto importante, entender el poder que tenemos cada uno entre la acción individual y cómo se puede convertir en esa acción colectiva transformadora. Yo creo que eso es un tema también para otro programa, cómo se ha configurado ese proceso de participación, por qué esa anomia social que se genera en nosotros, por qué no ejercemos el poder y decidimos mejor que otros decidan por nosotros y por nosotras. Creo que ese también sería un tema interesante después en Subversiones. Agradecerles a cada uno y a cada una por su espacio, por la palabra, por el encuentro, y nos veremos en un próximo programa de Subversiones para hablar sobre temas que tienen que ver con la región, temas que tienen que ver con el país y construir una voz desde el sur de Colombia. Muchas gracias.
padre nunca negaba que un colombiano podía ser empresario. No sea mentiroso. Que compartan con nosotros la firmeza, la serenidad y sobre todo, los sentimientos de solidaridad.